lugar. Estamos contentos alabando el santo nombre de nuestro Dios, lo cual decimos siempre es un privilegio que tenemos de parte de nuestro Señor. A las amistades quienes mencionaron sus nombres les decimos son muy bienvenidos, bienvenidas a estar aquí. Ahora pasaremos al momento de la predicación de la palabra de Dios y les invito que si vamos al libro de Marcos en su capítulo 4 y verso 30 a 35. Libro de Marcos capítulo 4, verso 30 hasta 35. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Aleluya. Qué bendición tenemos de estar aquí, hermanos. Con toda la buena voluntad hemos venido aquí. No hemos venido a la fuerza, sino voluntariamente. Y esto habla muy bien, hermanos, porque muestra que reconocemos que tenemos necesidad de nuestro Dios. Y que Dios bendiga eso, y Dios mire eso. Vamos a dar lectura a la palabra, hermanos. Ahí tenemos el pasaje. Para honra y gloria de nuestro Señor Dios, a quien servimos, dice así el verso 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Todavía un poco. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo, les explicaba. Amén. Hasta ahí, hermanos, la palabra, lectura. Eh, Ayúdenme a orar en 30 segundos. Que yo no vaya a distorsionar la palabra, que solo hable lo que Dios me dé para nosotros ahora. Señor, úsame para tu gloria y tu honra. Que tu palabra traiga vida espiritual, traiga incentivo espiritual, traiga motivación espiritual, traiga ánimo. Señor, que tu palabra traiga enorme bendición a nuestra vida. Que vidas sean cambiadas, que el proceder de muchos sea cambiado esta mañana con tu palabra. Abre el oído, ilumina el entendimiento oscurecido sea alumbrado con tu palabra, Señor, te lo pido esta mañana. Por último, permíteme hablar con la libertad que solo da tu Espíritu Santo, con la libertad tuya, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, y hablemos la palabra del Señor. El tema para hoy ha de ser, bueno, le vamos a poner como tema, me gusta el establecimiento del reino de Dios, pero también mejor pongamos, el reino de Dios crece, crece y crece. Así nada más, dejémoslo, porque de eso vamos a hablar. El reino de Dios crece y crece y crece. Amén. Son las 11:10 de la mañana, mire la hora que tenemos, las 11:12 son. Hermanos, después de haber leído este pasaje aquí, esta parábola, que es conocida como una de las parábolas del reino. Creo que de esta yo nunca he predicado, no lo sé, pero esta es una de las parábolas conocidas como las parábolas del reino, el reino de los cielos. Explican el reino de los cielos. Y hermanos, esta es una de las varias que hay, porque en realidad las parábolas que hablan del reino de los cielos son varias.
Tanto que, hermanos, en el libro de Mateo, hoy hemos leído Marcos, pero en Mateo las agrupa en un solo capítulo y las pone específicamente y dice que son las parábolas del reino. Marcos aquí, bueno, nos la presenta y sí es una parábola del reino, de manera, hermanos, que las parábolas que hablan del reino, entre todas, cada una describe o presenta algún aspecto de cómo es el reino de Dios o el reino de los cielos. Esta que estamos leyendo, que hemos visto hoy, específicamente fue dicha por el Señor Jesús, fue contada por el Señor Jesús específicamente para ilustrar, para explicar, para detallar, para darnos una idea de cómo es el reino de Dios. Tanto que si usted mira, hermanos, el verso 30, en el verso 30, el Señor dice así, decía también, mire el Señor Jesús queriendo explicar cómo funciona, cómo es el reino de Dios. Él dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Es decir, Jesús está pensando, ¿cómo hago para explicar? ¿Cómo hago para explicar cómo es esto del reino de Dios? Mire lo que dice, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? Segundo, o ¿a qué parábola o con qué parábola lo compararemos? Es decir, otra vez, Jesús está diciendo, ¿cómo hago para poder ilustrar, dar una mejor idea de cómo es el reino de Dios? Está diciendo nuestro Señor Jesús. Con esto usted mira y yo miro y tenemos en claro que esta parábola fue dicha específicamente para explicar cómo es el reino de Dios. Esta parábola fue dicha para que tengamos una idea de cómo es, enseñarnos cómo es el reino de Dios. Y de eso es que vamos a hablar. ¿Estamos hasta aquí, hermanos? La idea de Jesús al contar esta parábola de la semilla de mostaza, su crecimiento, es darnos enseñanza de cómo es el reino de Dios. Ilustrarnos, enseñarnos. Bien, habiendo dicho esto, paso a decir que el punto principal o esencial de esta parábola que hoy tenemos aquí, el punto esencial de esta parábola es mostrar el contraste que hay entre cómo comenzó el reino de Dios y cómo será su final. Dígalo otra vez, pastor, porque esto es muy importante en el mensaje. Bueno, el punto esencial de esta parábola es mostrar cómo fueron los comienzos del reino de Dios y cómo va a ser el final. La parábola ilustra o muestra el contraste que hay entre el comienzo que fue tan humilde, tan pequeño, tan insignificante como lo era la semilla de mostaza, y mostrar que va a llegar a ser como un árbol. Va a ser grande, a tal punto que vamos a ver más adelante que crece tanto que hasta las aves del cielo vienen y se paran o reposan, digamos, en las ramas. Esa es la esencia de esta parábola. Mostrar el principio del reino de Dios y mostrar el final de este reino. Cómo algo tan insignificante llegó a hacerse tan grande. Ese es el objetivo o esa es la esencia de esta parábola. Y sobre eso hemos de mirar un poquito hoy. Bueno, todos aquí sabemos que la semilla de mostaza a la cual se refiere aquí no es la que conocemos nosotros, sino que la semilla de mostaza allá en Medio Oriente era del tamaño de
de un puntito en su escritura. Un punto, así como es un punto en esta Biblia, la lectura que usted hace allí, un punto tan pequeño, así era la semilla de mostaza. Pequeña, de lo más pequeño que hay. Mire el verso 30, estábamos, ahora vamos al verso 31, dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es pequeña, la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, dice el verso 31. Quiere decir, hermanos, que el reino de Dios comenzó así, pequeño, muy, muy pequeño, como esta semilla de mostaza. Y en realidad, hermano, ¿esto a qué se refiere? Se refiere a que cuando este reino de Dios, que es invisible, por cierto, y quizás más adelante mencionemos algo, el reino de Dios es invisible. Por eso el Señor Jesús dijo, cuando habló del reino, dijo señales del reino. Porque señales es necesario porque no es visible. La única manera en que se manifiesta o se expresa, hay algunas maneras en que se expresa, como por ejemplo la iglesia. La iglesia es una forma en la que el reino de Dios se expresa, se manifiesta, pero realmente visible el reino de Dios no es. El reino de Dios es invisible. Es invisible. Pero no es eso lo que vamos a tratar en por lo menos en este momento. Pero sí vamos a ver a qué se refiere aquello de que el reino de Dios comenzó como una semilla de mostaza, tan pequeño cuando se sembró. Hermanos, se refiere a que si nosotros miramos cómo comenzó esto del reino de Dios, nosotros vamos a mirar, por ejemplo, que en los comienzos apareció el Señor Jesús, por ejemplo. Y cuando apareció el Señor Jesús, ¿saben cómo apareció? Solo. Cuando comenzó Jesús su ministerio, Él apareció un hombre solitario. Tanto que cuando Juan está bautizando allá en el Jordán, ¿cómo apareció Jesús? Él solo andaba. Todavía no habían discípulos, no tenía seguidores. Apareció Jesús él solo. Y Juan tuvo que decir, he ahí el Cordero de Dios. Y ustedes saben que lo bautizó en esa ocasión en el Jordán. Pero Jesús andaba solo. No solo eso, si le miramos el lado de su preparación, Jesús nos vino como un gran maestro judío que salió de las escuelas rabínicas de aquel tiempo, como un grande famoso, como un gran doctor de la ley. No fue así. Jesús surgió como un rabí que sale entre el pueblo, como alguien insignificante. Jesús surgió como un gran maestro, pero que de primero, ¿dónde andaba? Entre el pueblo, recorriendo las ciudades, dice, y recorriendo las aldeas, de arriba para abajo, y era visto como un gran predicador. Así comenzó Jesús su ministerio. Y así comenzó el reino de Dios del cual estamos hablando hoy. Insignificante. Sin tanta apariencia, sin tanta gloria, sin tanto ruido. Jesús solo apareció. Y enseguida, hermanos, no solo eso, Jesús hasta fue despreciado por su propia gente, menospreciado. Un día lo quisieron sacar de la sinagoga, la primera vez que fue a Nazaret. ¿No es cierto eso? Que lo quisieron sacar, parece que está en el libro de Lucas capítulo 4, cuando abrió el libro del profeta Isaías, del rollo, dice, y esa vez cuando Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra, aquello le cayó tan fuerte a la gente que no soportaron y dijeron, ¿cómo es posible? Este se está haciendo pasar por Dios. Y eso originó persecución contra el Señor. Y casi lo matan y el Señor se escapó allí. Así comenzó el reino de Dios, un solo hombre, Jesús. Insignificante. ¿Qué hizo Jesús? Empezó a llamar gente. Llamó a 12. Y los capacitó, los trabajó,
les transmitió su idea, su ideal, su misión y su visión, y los preparó a estos 12. Pero si nosotros miramos, claro, estamos hablando de los comienzos, si nosotros miramos, aún llamar a 12 es nada. Si miramos más todavía, miramos que a la gente que llamó, no llamó a los ingenieros, a los doctores, a los licenciados, no llamó a los hombres con título. A la gente que llamó, ¿a quién llamó? A gente sin preparación, a gente sin estudio. ¿Quiénes eran? Pedro, un pescador. Comenzó llamando a Natanael, a Felipe, o a Simón, a Felipe. Comenzó llamando gente, sus discípulos, y formó a 12 pues. Pero decíamos que ni aún eso es suficiente. Gente sin preparación. Y ustedes saben la historia, como en los comienzos de la iglesia, en el libro de los Hechos más tarde, la gente lo confirmó y se sorprendían y decían, ¿cómo es eso que esta gente sin preparación? Esta gente que viene del vulgo, decía la gente. ¿Cómo pueden hablar así? De manera que usted mira, los comienzos de este reino fueron, ¿cómo fueron? Insignificantes, sencillos, humildes, pequeños. ¿Cómo así? Como el grano de mostaza. Ahí comenzó el reino de Dios. Insignificante, muy pequeño. Si fuera usted, si fuera yo o si fuera cualquier persona en este tiempo que le dijera, mira, te vamos a delegar una misión, prepara un equipo tan fuerte que lleve adelante un proyecto, pero un proyecto que dure 500 años. Y nos dieran a nosotros todo lo necesario para eso. Pedí lo que quieras. Pedí a la gente más experta si querés. Pedí todo lo que consideres que te va a servir para preparar o llevar adelante un proyecto que dure 500 años. ¿Qué haría usted? Y le dieran todo el capital del mundo. Usted tuviera todo ante sus manos y dijera, con este dinero puedo conseguir la gente que quiera o los medios o los recursos que quiera para fundar este proyecto. ¿Qué haríamos nosotros? No, hermanos. ¿Qué es lo normal en la mente humana? No se duerman. Ayuden. ¿Qué haríamos, hermanos? Usted y yo buscáramos a los mejores administradores de empresa, a los científicos, a los filósofos. ¿No es cierto? Buscáramos a la gente más capacitada. Porque nos han dicho que tenemos que preparar un proyecto que dure 500 años. ¿En qué mente cabe que vamos a buscar gente iletrada? Gente no capacitada. No, hermanos, nosotros sin duda lo haríamos buscando, creyendo en nuestra mente lo mejor. Sin embargo, Cristo no hizo eso. Y estamos viendo el tipo de gente que buscó, los discípulos que buscó. No buscó a la gente más competente, buscó a los pescadores, decimos aquí. Ahí miramos. Buscó a Mateo, un cobrador de impuestos. Su empleo era cobrar impuestos, ¿verdad? Gente así. Uno en la mente humana diría, pero ¿y eso cómo va a ser posible? ¿Cómo va a durar eso unos 500 años? Eso pensaríamos nosotros. ¿Cómo que vamos a buscar gente que, verdad, no? Uno diría, eso no va a durar mucho. Pero Cristo no miró así. Él buscó, y sabemos la historia, lo más humilde, lo más sencillo, quizás diríamos hasta lo más bajo, pues. Pero ¿sabe una cosa? Ese es el misterio del reino de Dios. Ese es el misterio del reino de Dios. Ese es el misterio. Que uno puede decir, ¿cómo va a sobrevivir eso? Esa gentecita que se han buscado. ¿Por qué no buscaron a los rabí judíos, a todos los judíos, a todos los rabí de toda la nación? Se van a buscar pescadores.
gente quemada por el sol. No es cierto eso que los pescadores ya están bien quemaditos. Hay con respeto, pues si alguno mira eso, y los pescadores comúnmente andan bien quemados uno. Hermanos, ese es el misterio del reino de Dios. Que de lo más simple, de lo más sencillo, dice la Biblia, o el apóstol Pablo lo dijo, que lo menospreciado del mundo, de lo que no se le veía que podía dar mucho, a eso escogió, dijo Pablo, el Señor. Y dijo que lo hizo para avergonzar a los sabios, a los grandes. Dijo, escogió lo más menospreciado, lo más vil, dijo, del mundo, y lo hizo para menospreciar a lo grande, para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Porque si Cristo en esta ocasión hubiera buscado a los médicos, a los jueces, a los doctores, a los rabinos, a los grandes de Israel, ¿qué dijéramos hoy día? Ay, como que no le iba a funcionar si se llevó a la mera crema. ¿Qué tipo de gente llevaba? Miren los que llevaba: jueces, rabinos, filósofos, doctores, abogados, ingenieros, científicos. ¿Cómo no le iba a funcionar? Dijera la gente. Olvídense si ahora los estudiosos, que en esos ya se cree un poquito grande, ¿cómo no sería hoy? Se creería muy grande el hombre científico y todo el estudiado. Y la gloria sería para los hombres y no para Dios. Pero Dios en su sabiduría escoge a lo más bajo, gente como la que hemos descrito, pescadores. Hermanos, así es el reino de Dios. Siempre los orígenes del reino de Dios, hermanos, o el origen del reino de Dios ha sido siempre humilde. Pero ¿sabe una cosa? El reino de Dios, aunque comenzó humilde como un granito de mostaza, con ese grupo de gente que ya he descrito, no para de crecer y crecer y crecer y crecer. El reino de Dios no ha parado de crecer y crecer y crecer. Gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios, que aunque los orígenes fueron tan pequeños, desde ese día en que comenzó no ha parado crecer y crecer y crecer. Y así sigue siendo. Y así sigue siendo y así seguirá siendo, hermanos. Y ese mismo principio del reino de Dios podemos mirarlo en las iglesias, en las obras que se levantan. El mismo principio. Es que esto es un misterio del reino, que siendo de lo más pequeño, lo más insignificante, que no se le mira potencial, tiene este misterio, tiene este poder, tiene esto, hermanos, que usted mira que las iglesias comienzan a veces las obras que hoy están grandes. ¿Cómo comenzaron? Con una familia, con un hombre que tuvo visión, que Dios lo llamó. Comenzó a veces con una familia, con un hermano, y allí comenzó una obra. En la casa puede ser. Y de repente la obra empieza a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Pero ¿quién explica eso? Ahí está diciendo el Señor Jesús: así es el reino de Dios, que crece y crece y crece. Ante la gente, ante los ojos de los humanos, miramos como no le miramos potencial. No tiene mucho para dar. Pero dice el Señor, es que el reino de Dios es así. Crece y crece y crece. La semilla de mostaza. Acuérdese usted que Jesús comenzó diciendo: ¿a qué compararé el reino de Dios? ¿Con qué lo podemos comparar? Ya sé, dijo, con el grano de mostaza. Y es así como nos explica qué es el reino de Dios. Ahora pasemos al verso 31. Vea el verso, aunque allí, bueno, tenemos, sí, ya está el 31. Es como, bueno, ya lo miramos, ¿verdad? Como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. El verso 32, pasemos ahora.
Pero después de sembrado, mire, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Crece. Y no solo eso, mire cómo es el reino de Dios. Echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esta semilla tan pequeña se convierte en la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo vienen y reposan sobre esto, sobre esta rama. Esto describe cómo es el reino de Dios, hermano. Hemos visto los orígenes bien pequeños y mire, hermanos, ya van 2000 años que Cristo vino, hermanos, y fundó esto. Empezó él solo, como lo comencé diciendo, cuando el día que Juan bautizó a Jesús, lo hizo, Jesús venía y apareció solo y lo bautizó. Y de ahí para acá, 2000 años y algo. Y ese granito de mostaza, llamemos así, no ha parado de expandirse, expandirse, expandirse y expandirse, crecer y crecer y crecer. Al punto, hermanos, que usted mira hoy que el reino de Dios está, hermanos, metido casi en toda la tierra. El reino de Dios, si lo vamos a ilustrar con el árbol, ha expandido sus ramas en todo el mundo. Hace unos días hablaba con una persona de Tanzania, morenito, Tanzania, se llama el país. Yo no, ni siquiera sabía, Tanzania. Hermano ministro de alabanza, bien vestido el hombre andaba y me dijo que era de Tanzania y que era cristiano y hermanos, y me dijo que era cantante en la iglesia y que tocaba el instrumento. Yo me gocé porque yo dije, ¿cómo con una persona de Tanzania, allá por el otro lado, allá está metido esto? Otro idioma, otro lenguaje. Y hermanos, pero con el mismo Dios, el mismo Cristo, la misma fe, la misma creencia, la misma esperanza, gloria a Dios. Allá estaba metido, Tanzania, tan lejos. Trató de explicarme y un poco considero que sí me ubico por donde está. Pero hermanos, lo que decimos es que el reino de Dios ahora se ha expandido y está en tantas partes de la tierra. Ahora, esto, hermano, de que se hace grande y echa sus ramas, ¿saben? Esto nos lleva a parecer, esto es lo que nos quiere decir lo siguiente. Ustedes se acuerdan, en la Biblia hay 3 ocasiones en que se habla de un árbol grande y que echa ramas. Y uno de los más fuertes puntos es, y usted se acuerda ahora, el de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que que Nabucodonosor tuvo un sueño? Y en su sueño miró aquel árbol bien grande. Y más tarde, hermanos, Daniel viene y trae la interpretación. Trajo la interpretación y realmente, hermanos, lo que aquel hombre estaba, lo que en la interpretación que da Daniel, dice que el reino de Nabucodonosor había crecido tanto y se hizo un gran árbol, dice. No sé si lo pudiéramos ver, capítulo 2 de Daniel, versos 34 y 35. No, perdón, capítulo 4 es ese. No sé si capítulo 4, versos 20 y 22. A ver si miramos ahí, si nos lo presentan. Daniel 4, 20 y 22. Ustedes saben y se acuerdan de esa historia, hermano. Pero mire lo que dice Daniel en su interpretación. Muchas gracias, hermano. El árbol que viste, dijo Daniel en la interpretación, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. ¿Desde dónde se veía? Desde todos los confines de la tierra. Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Muy parecido a lo que estamos hablando allá en Marcos capítulo, en lo que estamos teniendo aquí. Esta interpretación fue para decirle a Nabucodonosor, tu reino
llegaba hasta los confines de la tierra. Es decir, tu reino cubrió el mundo, le están diciendo a Nabucodonosor. Y esto, hermano, es específicamente lo que está diciendo también en nuestra parábola aquí. El árbol o la semilla de mostaza creció tanto que echó ramas. Y ahora vienen las aves de los cielos y reposan sobre sus ramas, hacen nidos sobre sus ramas, dando a entender cómo crece este evangelio, hermano. Y miren, hermanos, nosotros somos testigos cómo el reino de Dios, cómo esto, hermano, crece y crece y crece. Se levanta una obra por allá con unas pequeñas familias, a los años la vamos a ver, hay un grupo mucho más grande. Se levanta otra por otro lado que no imaginábamos, miramos bien pequeño el grupo. Con el tiempo, hermanos, están que necesitan un nuevo local. Allá hay cantores, allá hay músicos, allá hay predicadores. ¿Y de dónde salió esta gente? La respuesta es que el reino de Dios tiene estos misterios. Así es el reino de Dios. Hermanos, crece el reino de Dios. Crece. Y hermano, aunque enfrente oposición, aunque enfrente obstáculos, aunque enfrente todo lo que quiera, el reino de Dios crece como la semilla de mostaza y cada vez más grande y más grande y más grande, extendiéndose y cubriendo la tierra, hermano. Así es el reino de Dios, dice el Señor aquí. El reino de Dios avanza. Miren, el reino de Dios es tan seguro que esto solo va de progreso en progreso y en progreso. A veces uno puede decir, pero esa iglesia no creció, esa iglesia no pasa de lo mismo, esa iglesia aquí, esa iglesia allá. Hermanos, el reino de Dios tiene tantas áreas invisibles que usted y yo no las miramos, pero que no deja de crecer, no deja de crecer. A veces esa iglesia que no hay muchas conversiones, pero por lo menos algo está pasando ahí. Gente está echando raíces, gente está creciendo, algo está pasando, algo está pasando. El establecimiento del reino de Dios es seguro, hermanos. Eso no hay duda. Va a llegar un momento en que el reino de Dios va a cubrir toda la tierra. Aquí esto del reino de Dios, hermano, no es que ay, a ver si logra esto, a ver si logra sobrevivir, a ver si esto logramos, a ver si se logra establecer. No, hermano, nada de eso, aquí no hay duda. El reino de Dios, hermano, es seguro. Y lo que el Señor ha dicho, así va a ser. Va a llegar un momento en que el reino de Dios cubrirá toda la tierra. Estamos hablando ya del reino milenial. Estamos hablando ya del reino milenial. Va a llegar un momento cuando el reino de Dios va a gobernar toda la tierra. Tanto que mire lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 11 verso 15. Mire lo que dice Apocalipsis 11, 15. Dice que todos los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor. Va a llegar un momento en que el reino de Dios va a gobernar toda la tierra. Por eso, hermanos, que nosotros los que estamos aquí, hermanos, nosotros que estamos dentro de este reino de Dios, usted con seguridad, las promesas que tenemos se van a cumplir. Nosotros, hermanos, no hemos creído a algo que, a ver cómo sale, a ver si funciona, a ver cómo nos va, a ver cuál es nuestro final. No, Señor, esto es una realidad. El reino de Dios se va a establecer en la tierra un día. Y primero Dios, hermano, nosotros ya estamos dentro de este reino. Y un día hemos de estar reinando con nuestro Señor ahí también. De manera que si lo miramos desde aquí, somos bendecidos, estamos dentro de este reino. El reino de Dios llegará a tomar el control de toda la tierra, hermano, de mar a mar, de lado a lado, de oriente a poniente. Llegará a tomar el control de toda la tierra. Jesús será el rey de toda la tierra. Y todos los reinos, dice la Biblia, serán entregados a Él. De manera que el reino de Dios es seguro. Nosotros no es a ver cómo nos va, si vamos a ganar o no. Vamos a ganar con seguridad. Es que la victoria está asegurada, hermanos. Está asegurada.
Miren, hermanos, 2000 años llevamos y este reino sigue creciendo, como se dijo. Sigue creciendo, sigue creciendo. Esto me relaciona un poco con la estatua de los imperios. Ustedes se recuerdan la visión de Daniel allá en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 34 y 35. ¿Se acuerdan ustedes que allí hay una visión que tuvo, un sueño que tuvo Nabucodonosor? Y miró la estatua de los imperios que han habido. ¿Saben ustedes que miró el león, cabeza de oro? Luego miró al oso, parece que es con pecho de plata. Luego miró ¿cómo se llama? El de bronce. Miró no, yo estoy hablando de la otra, ¿verdad? Estoy hablando de la otra visión. Miró una estatua con cabeza de oro, pecho de plata, ¿cómo se llama? El vientre de bronce y las piernas largas de hierro y los pies. Tenía hierro y barro cocido. Y mire lo que dice Daniel capítulo 2, versos 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Todavía 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿De qué estamos hablando? Del reino de Cristo, del reino milenial. Por eso decimos, va a haber un tiempo en que el reino del Señor, el reino de Dios, va a cubrir toda la tierra, hermanos, toda la tierra. Cristo va a ser el rey, Cristo va a ser el presidente, digamos. Él va a ser el gobernante. Y de ahí todos los reinos que hoy conocemos, todos los imperios que hoy se conocen, van a venir a ser, como dice ahí, van a desaparecer. Como el tamo que sopló el viento, no dejó huella, va a desaparecer. Por eso, hermano, que los que estamos en Cristo, si nosotros no hemos creído a un cuento de un inteligente, de un científico o filósofo, nosotros hemos creído a las promesas del Dios fiel y verdadero. Nosotros la tenemos de verdad, que si nos mantenemos en este camino con la ayuda del Señor, hermano, si es que nosotros la tenemos ganada. El final de nosotros va a ser reinar con Cristo en el milenio. ¿Se imaginan ustedes vivir 1000 años? 47 tengo yo. Ay, ¿para qué? Imagínense, joven, vivir 1000 años. Pero no solo eso es por decir algo, pero no vamos a vivir 1000 años, va a ser sin fin, dice la Biblia. Vamos a vivir con Cristo. Vamos a estar al lado de Moisés, de Abraham, de Josué, de Samuel, de David, de Pedro, de Pablo, de Santiago, de todos los grandes hombres de Dios, hermano. Y dice la Biblia que vamos a vivir con ellos. Vamos a estar para siempre, por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos. Vamos a vivir con el Señor, porque el reino de Dios es para siempre. Como leemos en Daniel, no tendrá fin. Mire lo que dice el verso 44, siempre de Daniel, verso 44 y 45. Mire lo que dice, hermano. Verso 44. Daniel 2, 44, 45. Mire lo que dice. Daniel 2, 44. Y en los días de estos reyes, ¿de cuáles? Del de cabeza de oro, el de plata, el de bronce, el de hierro, que se sabe que es Roma. Y el de abajo, igual Roma, extensión. En los días de todos esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál reino? El de Cristo.
En los días de esos reinos, cuando Cristo vino allá, hermano, donde Juan estaba bautizando, él solito venía. En esos días levantará, dice, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y mire el 45, de la manera que viste que del monte fue cortado una piedra, eso es Cristo, no con mano, la cual desmenuzó el hierro y el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en el porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso es lo que está para el porvenir, mis hermanos. Cristo es la gran peña que golpeó a esta estatua, la desmenuzó y esta se hizo una gran montaña, que es el reino de Cristo. Hermanos, nosotros la tenemos hecha, como dice, ¿no? Miren, esto de seguir en el evangelio vale la pena si nuestro final ya está marcado, ya está descrito. Tenemos la victoria en él. Aquí el llamado es: mantengámonos en Cristo, mantengámonos en el Señor, mantengámonos en este camino. Los reinos, los imperios a través de la historia han venido y han desaparecido. Han venido y han desaparecido. Se han levantado, pero luego han desaparecido. Pero el reino de Cristo es al revés. Comenzó de la manera más insignificante y viene, hermano, y viene y es para expandirse. Y dice que no será jamás destruido. Jamás destruido. Será para siempre. Ah, hermanos, qué bendición tenemos estando nosotros en Cristo. Qué bendición tenemos. Por eso, hermanos, sigamos adelante. Nuestra victoria está asegurada. Por eso, miren, hermanos, este reino no ha parado de crecer y de crecer. Ha sido tal como Cristo lo describió. No ha parado de crecer. Comenzó bien insignificante, bien pequeño. Pero ahora somos millones y millones y millones que amamos a Cristo, que amamos al Señor, que estamos en este reino. Somos millones y millones, hermanos, que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor Jesús. Ahora aquí la gran pregunta puede ser: ¿es usted parte de este reino? ¿Está usted dentro de este reino? Porque si no está dentro de este reino, no es parte todavía, hoy, esta mañana, es una gran oportunidad para que usted, que todavía no es parte, sea parte del reino de Dios. Sea parte del reino de Dios. Hermanos, habían otros versículos como es el 33 y 34, pero eso que quede para otra ocasión. Creo, hermanos, que lo que está el mensaje es acá, porque lo que venía era muy importante, fíjense, muy importante en el verso 34. Dice que a quienes le explicaba eran a los discípulos. Y a quienes les explicaba en particular, en privado, era a los discípulos. Señor, ¿y qué quisiste decir con esto? ¿Cómo es esto que en parábola? Porque dice que sin parábola no les hablaba. Y les decía, y les explicaba en privado. Miren, esto significa esto significa lo otro. Y les explicaba en privado. Eso, hermano, habla de que ¿cómo es eso? De que ¿cómo se explica eso? Bueno, de que los que estamos en Cristo, hermano, los que estamos en este reino, ahora no se nos explica a nosotros en privado, ¿verdad que no? Estas predicaciones son al aire libre, en público, para todo el mundo, para que le agarre todo, desde el niño hasta el anciano. Aquí no hay explicaciones. ¿Y cómo se explica eso de que a los discípulos se les explicaba para que entendieran muy bien y los demás no entendían en las parábolas? ¿Sabe cómo se explica? Todos los que estamos aquí, todo el que está aquí, hermanos, la manera de que entendemos esto es únicamente la obra del Espíritu Santo, que hace que la palabra sea comprendida, que la palabra sea entendida, que el mensaje que se predica, usted lo entiende, usted mira, es más, usted puede mirar hasta más de lo que el predicador predica. Usted entiende la palabra con unas poquitas frases, usted se le va a la mente, usted puede mirar el reino de Cristo, usted tiene iluminación en el entendimiento y no solo eso, tiene deleite en el Espíritu, se goza en el Espíritu porque sabe que la palabra de Dios es verdadera, que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y nos gozamos en Él, nos deleitamos en Él. Esa es una de las maneras en que solo los que están dentro de este reino
entienden. ¿Y cómo es? Por obra del Espíritu Santo. Por eso mi gran pregunta: ¿está usted dentro de este reino de Dios o todavía no ha entrado? Ese quedaba bien para hacer el tema, mire. ¿Ya está dentro de este reino? ¿Es parte usted de este reino o todavía no es parte? Porque si todavía no es parte de este reino del cual hemos hablado, a usted le va a tocar ser desmenuzado y soplado como el tamo que arrebata el viento, como fue al cabeza de oro, al pecho de plata, al vientre de bronce y las piernas de hierro, que fueron desaparecidos, fueron como tamo que arrebata el viento, decía el pasaje. Es decir, le va a ir mal. Pero a los que están dentro de este reino no va a aparecer jamás. Este reino, hermano, no va a perecer jamás. Vamos a venir con Cristo, vamos a vivir 1000 años en la tierra. ¿Se imagina usted viviendo 1000 años en la tierra? Donde quiera que vaya, evangélico. Donde quiera que vaya, evangélico, gente de Dios. No existirá más, hermano, esa que pelea, que discordia, ni nada de eso. Donde sea que nos movamos, como se ha dicho en otras ocasiones, ahí no existirán bomberos, no existirán hospitales, porque no habrá más enfermedad, dice la Biblia. No habrá más llanto, no habrá más dolor. Viviendo con Cristo 1000 años. Y después de eso todavía nos vamos, y hermanos, a habitar y a vivir por los siglos de los siglos en lo que es llamado la gran nueva Jerusalén celestial, donde vamos a vivir con Cristo y no habrá más sol, no habrá más luna, porque dice la Biblia que el Señor será nuestra lumbrera. Hermano, para el creyente solo hay victoria, para el creyente solo hay promesa maravillosa. Por eso que sigamos adelante, hermanos. Estemos de pie y vamos a orar, hermanos, ya, y cerremos nuestra predicación. Para el creyente solo hay bendición, para el creyente solo hay victoria. Por eso que esto de que un día Cristo nos alcanzó con su palabra, con su mensaje, que nos dio luz en el entendimiento, hermanos, esto solamente amerita gratitud al Señor. Esto amerita, hermanos, que le demos agradecimiento, porque lo que Él ha hecho no lo podía hacer nadie. Esto es un privilegio tan grande, tener a Cristo. Como dijimos el domingo, esto es como tener una gran aseguranza. Seguros estamos en Cristo. Señor, esta mañana te damos gracias por la predicación de tu palabra, por todo el culto, Señor. Hemos visto cómo tu reino comenzó, Señor, tan pequeño, pero a través del tiempo se ha ido expandiendo y expandiendo y expandiendo. Y por más que el enemigo de las almas, el enemigo de Dios, se ha querido levantar y oponer, tu reino no ha dejado de crecer y crecer y crecer. Ahora somos millares los que te amamos, los que creemos en ti. Y esperamos estar un día donde dice tu palabra, Señor, que estaremos de toda tribu, lengua, pueblo y nación, de toda raza, viviendo contigo, celebrando nuestra victoria, adorando tu nombre, viviendo en la patria celestial, reconociéndote como el Señor, como el Rey de reyes y Señor de señores. Oh Dios, ayúdanos para que en ese día nosotros estemos ahí. Gracias por todos los que ahora somos parte de este reino, por los que hemos sido alcanzados, por los que tenemos esta promesa viva, por los que tenemos seguridad, por los que tenemos certeza de que somos, Señor, súbditos de este reino celestial. Gracias, Señor, porque tu reino nos alcanzó. Brilló tu luz en nuestro entendimiento. Tu salvación nos alcanzó un día. Gracias, Señor. Te ruego por los hermanos que estamos aquí, Señor, que recibamos fuerza, ánimo con tu palabra. Tu palabra obra en nosotros en el nombre de Jesús. Y si hay un amigo aquí, Señor, si hay una persona que todavía no es parte de este reino, Señor, alcánzalo esta mañana. Que tu luz alumbre su entendimiento, tu llamado sea sentido en el corazón. Si hay una persona en esta reunión, si hay un amigo en esta reunión, una persona que ha venido y que sabe que todavía no es parte de este reino, le invitamos a que venga a Cristo Jesús.
Si hay alguien en esta reunión que no ha entregado antes su vida a Cristo, le invitamos a que venga al Señor. Sea parte del reino de Dios. Reconcíliese con el Señor. Venga a Cristo Jesús. Reconcíliese con nuestro Dios. Habrá alguien en esta reunión que quiera venir a Cristo, ser parte de este reino. Levántenos su mano, dé pasos hacia el frente. Venga Cristo, entre a este reino de Jesucristo, el reino de Dios que jamás será destruido. Alabanzas a ti, Señor, alabanzas a ti, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor, salvado. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu pueblo. Si hay alguien aquí que antes anduvo en los caminos del Señor, pero que hoy se ha salido, se ha apartado, ¿qué esperas para venir a Cristo? ¿Qué esperas para volver a este reino de Dios? No esperes más. El Señor te está esperando. Vamos esta mañana a hacer una oración. Hay una persona aquí al frente. Vamos a hacer una oración de confesión. Una oración por confesión de nuestros pecados. Le vamos a pedir a la persona que si repite unas palabras, a reconciliarse. Vamos a un poquito. Si repite estas palabras: Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecadora, reconozco que soy pecadora, pero hoy me arrepiento. Hoy vengo a ti, Reconociéndote reconociéndote como el Señor y Salvador de mi alma. como el Señor y Salvador de mi alma. Te entrego mi vida a ti. Te entrego mi vida a ti. Recíbeme. Recíbeme, Lávame de mis pecados. lávame de mis pecados, Lávame con tu sangre. lávame con tu sangre Y escribe mi nombre y escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de la vida. Amén. Amén. Gracias por perdonarme. Gracias por perdonarme. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a continuar. Señor, aquí viene una oveja que andaba descarriada. Esta persona, Señor, que en un tiempo anduvo en tus caminos, luego se apartó, pero tú no has parado de buscarle y hoy la encuentras. Gracias por la gracia que extiende sobre su vida. Gracias por salvarle esta mañana, por encontrar de nuevo a esta oveja que andaba perdida y descarriada. Gracias, Señor, porque tú le salvas esta mañana. Gracias por rescatar su alma de la perdición. Gracias, que de hoy en adelante, Señor, esta vida, esta alma pueda gozar de tus bendiciones espirituales. Que su alma experimente descanso. Que en su corazón haya paz, haya confianza. Que tú seas su Señor. Pido que afirme sus pies en este camino del Evangelio. Que la sostenga firme hasta el último día, Señor. Que cuando tú vengas, ella sea parte de los que se van contigo. En el nombre de Jesús, le ligamos a tu reino. Amén, amén y amén, Señor. La gloria es para ti. Que Dios le bendiga. Que Dios le fortalezca. Allí están los. Aleluya. Gracias, Señor. Quiero serle fiel. Te adoramos, Santo Señor. Te damos gracias, Señor, por la salvación de un alma y por todos los que somos fortalecidos con tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces, por esta obra, por esta iglesia, por tu reino que no ha parado de crecer y sigue creciendo. Gracias, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos. La gloria y la honra sea solo de ti, Señor. Amén, amén y amén.